Bien amigos, bienvenidos hoy a Un Mundo de Economía en este miércoles del mediodía, acompañándoles con mucho gusto y placer, por supuesto, a través de la televisora regional del Táchira, TRT, su estación de televisión. Hoy, como acostumbramos los miércoles, pues vamos a estar en un franco diálogo con nuestros invitados. Nos acompañan hoy la directiva regional aquí de Fedecámaras Táchira, con quien vamos a estar conversando sobre la visión que tiene Fedecámaras respecto a la situación actual económica nacional y regional. Nos acompañan en consecuencia el licenciado Daniel Aguilar, quien es el presidente de Fedecámaras Táchira, y también nos acompaña el licenciado Pietro Chenícola, primer vicepresidente de Fedecámaras Táchira. Bienvenidos, Daniel, Pietro, es un gusto tenerles acá con nosotros en Un Mundo de Economía. Bueno, gracias. Siempre es placentero visitar nuestra casa y sobre todo este programa, Mundo de Economía, que proyecta todo lo que los andinos, en este caso los gochos tachirenses, somos capaces de hacer para poner y apoyar a este país que en este momento necesita de todos nosotros. Sí, efectivamente nosotros siempre estamos con mucho interés resaltando el talento, el aporte que tanta gente está haciendo efectivamente por su región, por el Táchira y por Venezuela. Comentábamos somos hasta internacionales, ¿no? Sí, así es. Fuimos a Alemania y nos traímos 4 medallas de oro. Un saludo para Paul Banner, para María, charcutería alemana. Sí. Así es. Efectivamente, Daniel, Pietro, muchos temas para conversar sobre la visión que tiene Fedecámaras de todo lo que está ocurriendo. En la actualidad, a ver, los medios de comunicación regionales han estado reportando en los últimos días una cantidad de problemas que está presentando el sector productivo privado regional. Y hemos visto, por ejemplo, cómo más de 50 panaderías en el estado y en la ciudad de San Cristóbal han tenido que cerrar porque no tienen materia prima o porque no tienen gas para trabajar, o sea, por los problemas de electricidad, en fin. También hemos visto el reporte de que cerraron más de 120 granjas agrícolas y criaderos de pollos, y esto implica también el cierre de una cantidad de establecimientos que venden estos productos, y esto por mencionar solo 2 áreas. O sea, hay problemas, pero así como hay empresas cerrando, hay otras que se están creando efectivamente porque hay gente que está invirtiendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo realmente en este momento en la economía regional? Bueno, falta de todo, hasta de amor, por parte de los que tienen que facilitar que las cosas se den. Nuestros campesinos, nuestros ganaderos, nuestros industriales tienen ese amor grande, como lo tenemos nosotros los jaureguinos y los tachirenses por el Santo Cristo de la Grita. Y prueba de ello es que estamos luchando contra todas las trabas habidas y por haber para poder producir el pan nuestro de cada día y que a nuestros hermanos en diferentes partes del país no les falte la comida. Pero qué lamentable es que tienen que cerrar una gran cantidad de granjas que producen la carne avícola, la gallina, el pollo, pero que también produce el huevo. ¿Por qué? Por falta de medicinas y por falta de alimentos concentrados. Aunado a ello, las granjas donde se produce los cerdos, por eso, las vacas. Eso no lo producimos nosotros, los productores agropecuarios. Eso lo producen empresas que han sido creadas por capital privado y algunas mixtas, pero que tienen que tener la buena pro del Estado venezolano, y hoy en día se nos dificulta importar cualquier cosa. Comenzando por allí. El trigo que antes venía directamente a Venezuela, desde Irlanda y esos países productores de trigo que llegaban directamente a Cargill y Monaca, hoy en día tienen que hacer una parada o pasar una alcabala por los puertos de Cuba para que esa harina llegue a Venezuela. No sé cuál es la intención. Sí, y sin tomar en cuenta el tema calidad, ¿no? La calidad de la harina que esté llegando. Sí. Exacto. En estos días me decía, y por cierto al final del programa les vamos a hablar de algo, me decía un amigo panadero que ganó 3 premios nacionales Monaca acá en Venezuela, un muchacho, estuvo representando a Venezuela en el Festival Sudamericano de Panaderos en Argentina, Buenos Aires, y que salió premiado para ir a la ciudad de Luja, París, al Festival Mundial de Panadería, que cómo hacían ellos si no tenían harina para producir, no había manteca, no había mantequilla, no había leche, no había azúcar.
y que los que llegaban a ofertarles hoy en día unos bultos de harina, se los ofertaban en pesos, pero demasiado costoso. Y no eran las personas que uno se acostumbraba a ver de etiqueta o con un uniforme de una empresa como Cargill, Monaca u otras empresas de esas, que eran las que realmente tenían la responsabilidad de enviarle a todas las panaderías del Táchira, 1.158, si no me equivoco, que teníamos hace 5 o 6 años atrás, que hoy en día más del 50 están cerradas. Esa es la realidad, tristemente. Pietro, también tenemos una situación, digamos, muy precaria en cuanto a la prestación de servicios públicos en el Estado. Sí. La energía falla, el Internet falla. Bueno, para muestra lo que ha estado ocurriendo esta semana, ¿no?, en el tema. ¿Qué posición tiene Fede Cámaras al respecto de este problema muy sensible? Bueno, de entrada quisiera yo decir que el momento o los momentos más oscuros de la noche son al principio y al final. Y que lo que está sucediendo pues es consecuente con esa política de tierra arrasada que desde el gobierno pues se quiere imponer a Venezuela. Una nueva Venezuela, un nuevo país, sobre todo un nuevo estado Táchira, va a emerger de toda esta situación que se viene presentando. Ciertamente el tema de los servicios públicos son uno de los elementos fundamentales para la competitividad de una región y de un país. Nosotros venimos siendo afectados no solamente por el tema eléctrico, sino también por el tema de comunicaciones, de telefonía y de internet, ¿no? Obviamente las empresas están haciendo lo mejor para poder funcionar en este marco y eventualmente se va a resolver. Caramba, sí, y con mucha inversión que será necesario realizar, y me imagino se están generando los proyectos para ello. Amigos, tenemos que hacer un corte y regresaremos en algunos segundos con más de Un Mundo de Economía, hoy con la directiva de Fede Cámaras Táchira, conversando sobre la situación económica actual de la región y del país. No se retiren. Continuamos con más de Un Mundo de Economía, acompañándolos en este miércoles de Dialoguemos con la directiva, presidencia y vicepresidencia de Fede Cámaras Táchira, Daniel Aguilar y Pietro Chenícola, respectivamente. Por cierto, no nos acompaña Darcy Ortiz, nuestra compañera hoy, quien está haciendo sus diligencias personales, bueno, que ameritan pues su atención directa, y por eso no nos acompaña hoy. Un abrazo para Darcy. Por cierto, efectivamente. Daniel y Pietro. Hay una situación que se está presentando en el país muy curiosa, que lo hace a uno pensar que ni el gobierno quiere manejar bolívares, ¿no? Porque ¿qué estamos viendo? Decisiones del gobierno orientadas a querer imponer el cálculo y el cobro de los impuestos nacionales y municipales en petros y en dólares, porque también hemos visto que el CENIAT ya ha generado instructivos en ese sentido. ¿Cuál es la posición de Fede Cámaras al respecto de esta política de manejar impuestos en monedas virtuales y en monedas extranjeras? Mire, Fede Cámaras ya a nivel nacional, a través de nuestro presidente Ricardo Gonzalo y Consecomercio a través de nuestro presidente Francisco Capasolo, ya fijaron posición al respecto. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, porque no se puede dolarizar, ni se puede llevar a una moneda intangible como el petro el cobro de los impuestos. Nosotros estamos acostumbrados a trabajar con la unidad tributaria, que cuesta 50 bolívares. Y el petro, según lo especifica el Banco Central de Venezuela, es 80. Hay una ventaja abismal. Una diferencia. No, y que lo pueden ajustar en cualquier momento, claro, al petro. Puede llevarlo a 200, a 300, a 500. Y los pocos establecimientos que están luchando por sobrevivir, por generar empleo y por producir en Venezuela, lo están arrinconando. Eso, como en estos días también salió una disposición por allí, la 0141, exigiendo que los establecimientos comerciales tenían que comprar nuevas maquinarias y otro, e invertir $7.000 en eso. Señores del gobierno, si ustedes quieren subsidiarlo, bienvenido sea. Creo que sería un regalo muy bueno para los empresarios y los dueños de establecimientos de este país,
pero no estamos en esa capacidad en este momento. Esos $7.000 se pueden convertir en capital de trabajo para poder producir. ¿Cuál es la idea? ¿Arrinconarnos? Señores, nosotros no nos vamos a ir de Venezuela. Nosotros sí estamos claros, nuestro compromiso es con el país y por eso seguimos produciendo y luchando por Venezuela y sobre todo para que al pueblo venezolano no le falte nada. Es que eso es efectivo, lo conversábamos tras cámaras. El país no termina de quebrar y de hundirse precisamente porque hay un porcentaje importante de población de Venezuela, de emprendedores y de empresarios que siguen aportando su creatividad, su capital, su esfuerzo y siguen creyendo y apostando en Venezuela. Y a este respecto, por cierto, me gustaría pulsar la opinión de ustedes en este sentido. Adán Celis, presidente de Conindustria, aseguró el lunes de esta semana, hace 2 días, que el desarrollo y la libertad del sector privado equivale a una mayor salud pública. Acotó lo siguiente: los países en que el sector privado es más grande que el oficial son los que tienen mayor crecimiento del Producto Interno Bruto, los mejores y más altos salarios, en los que hay menos corrupción y en los que también hay menor desempleo. Señaló, repito, Adán Celis, presidente de Conindustria. Evidentemente en Venezuela esa no es la situación porque aquí el Estado lo controla todo, lo interviene todo, ¿no? Y está generando, por supuesto, enormes problemas. ¿Será esta intervención excesiva del Estado, un Estado más grande que el sector privado, la razón del problema de producción y productividad que tenemos en Venezuela? Bueno, mire, los gobiernos de las épocas degeneradas tienen como característica precisamente exacerbar las leyes y los impuestos. Y eso es congruente con lo que viene sucediendo en Venezuela. Ahora, ¿qué pasa? Dentro de los lineamientos del Foro Económico Mundial, el punto número 1 que se refiere a la institucionalidad trata lo que tiene que ver con la transparencia de la gestión pública. Y creo que allí hay que hacer un esfuerzo abismal. En Venezuela. Porque no se trata solo de pagar impuestos. Se trata de saber lo que quienes gobiernan hacen con eso que nosotros pagamos. Y la verdad es que en esta condición de deterioro que hoy tiene el país, realmente no hay ninguna justificación de tipo moral, ¿verdad?, para seguir incrementando, como ahora se pretende, cobrar en Petro los impuestos, porque realmente pues no se ha hecho un buen uso de los recursos que ya los empresarios, incluso los particulares, han pagado como tasas, contribuciones e impuestos de diferente tipo. Efectivamente, y además yo lo veo también como un contrasentido, porque si el Estado, si el gobierno quiere obtener mayores ingresos por vía de impuestos al sector productivo, ¿cómo puede lograrlo si está asfixiando a lo largo de muchos años a un sector productivo que se ha venido al piso y está muy reducido? Bueno, eso es un contrasentido. En este momento tenemos una gran experiencia. Visiten la frontera, San Antonio, Ureña. Ahorita vamos a hablar de la frontera. El 12% es lo que tiene sus puertas abiertas. Yo no sé cómo hacen las alcaldías de San Antonio, Ureña para sobrevivir. Porque es que todos esos negocios cerraron, se acabaron. Por eso, entonces, ¿qué recaudan esas alcaldías? ¿Qué recaudan? Son las políticas... ¿Quiénes pagan los impuestos? Pues? Sí, son las políticas de la decadencia. La política de tierra arrasada que nombrabas tú. La política de la decadencia, la tierra arrasada y la despoblación. Y la represión financiera, que son mecanismos, por ejemplo, la represión financiera es un mecanismo para de alguna manera secuestrar el ahorro y la productividad de las personas. Un término muy elegante el tuyo, muy elegante, secuestrar por no decir robar. Que es lo que se ha venido llamando como guerra económica, pero tal guerra no existe, lo que existe es algo que se llama represión financiera. Sí hay una guerra, pero del poder hacia la industria y hacia la... Represión financiera. Así es. Amigos, nuevamente vamos a hacer un corte comercial muy pequeño y regresamos enseguida con más de Un Mundo de Economía, con este tema candente que estamos desarrollando hoy con nuestros invitados de Fede Cámara. Con la devaluación de la... Así es. Ya venimos. Arranque. Seguimos, amigos, con más de Un Mundo de Economía. Estamos, como ustedes saben, conversando con Daniel Aguilar y Pietro Cenícola, presidente y primer vicepresidente de Fede Cámaras Táchira. Estamos conversando sobre situación económica regional y nacional y la posición pues, que asume Fede Cámaras como gremio cúpula del sector productivo privado venezolano y regional, Fede Cámaras Táchira, al respecto de esta situación.
Daniel, Pietro, cerrábamos el segmento y quedó en el aire el tema guerra económica. ¿Hay una guerra económica? ¿Quién hace la guerra económica? Bueno, mira, la guerra, mis estimados amigos que nos están observando en este momento y que están almorzando, la realizan los poderosos, los que tienen el poder político, el poder de las armas y los diferentes. Y el poder económico. El poder económico. Pero aquí en Venezuela la situación es diferente. Aquí en este país todo lo controla el Estado. Entonces, ¿será el Estado que es el poderoso? el mismo Estado tiene una guerra dentro de sí? Ahora, de que nosotros observamos que si hay una guerra hacia el sector productivo, lo hay. Porque qué difícil es De muchos años. trasladarse del Táchira a Caracas para ir a hacer una diligencia. Ujú. Salga usted del Táchira para ir a Caracas. O salga usted con una gandola cargada de hortalizas del Táchira para ir a Caracas, señores. No es que yo lo esté inventando, eso lo saben todos, incluyendo los que están en el gobierno. Cualquier persona con un uniforme, con una pistola, o con una chapita, o con un carnet, se la pone de cuadritos a cualquiera. Y muchas veces se jactan. Bueno, ahí me trae el señor ministro, ahí me trae el señor general. Y dicen así a uno. Y eso lo observamos en el momento de que nosotros tenemos que salir a buscar los insumos, los mecanismos, los repuestos, los equipos. Y al Táchira, señores, ya estamos cansados de que nos tengan de lado, que crean que en el Táchira, por un grupito pequeño de algunos vinculados al sector gobierno y otras personas inescrupulosas, vienen haciendo todo lo contrario de lo que hacemos los tachirenses, que es el contrabando. Nosotros, los tachirenses, no somos contrabandistas, nosotros somos gente laboriosa y trabajadora que de las 4 de la mañana y hasta las 11 de la noche estábamos trabajando día a día para que no falte nada en nuestros hogares ni en el país. Pese a las circunstancias. Sí, yo Dime, Pietro. decía que en contraposición al concepto de guerra económica está el verdadero concepto que es la represión financiera. Y decía que es una serie de mecanismos orientados a secuestrar la riqueza de las familias y la riqueza de las empresas. Todo con el propósito de que no haya crecimiento económico, como efectivamente en Venezuela tenemos un proceso de contracción que está sobre el menos 35%. Sí, ese es el cálculo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Yo creo que esto es importante manifestarlo a la audiencia para que ellos estén claros de que lo que existe es represión financiera. Que empezó con la política de expropiaciones. ¿Qué justificaba realmente que empresas que estaban produciendo, que empresas que estaban cumpliendo con las obligaciones de ley fuesen tomadas de la manera como fueron tomadas? A la fuerza. A la fuerza, ¿no? Y aquí en el estado Táchira, no debemos olvidar, tenemos incluso casos donde inspecciones han terminado precisamente con el deceso de los propietarios del negocio que fue visitado. Frontera. Tenemos el otro tema, frontera. ¿Qué está pasando en la frontera tachirense? ¿Quién manda en la frontera? Porque mira todo lo que las noticias que estamos viendo en los últimos días, secuestros, homicidios, tiroteos a la luz del día. ¿Quién manda en la frontera? Bueno, mira, la frontera se convirtió en una tierra de nadie, al margen de la ley. Los que tienen que protegernos no nos protegen y allí llegaron algunos que se han apoderado de la tranquilidad y pasividad de la frontera. Rechazamos categóricamente los últimos asesinatos, los secuestros y todo lo que viene sucediendo en la frontera por fuerzas de tipo irregular. Porque eso asfixia al sector Asfixia. productivo. La situación de la frontera lo que pone de manifiesto es la ausencia del Estado. Existe algo que pudiera, entre comillas, calificarse de gobierno, pero la realidad es que institucionalidad pública como Estado no tenemos. Qué triste. Bueno, esas son las realidades que nosotros estamos viviendo. Y para terminar el programa hoy no podemos retirarnos sin hablar, por supuesto, de algo que enaltece mucho, digamos, la idiosincrasia del tachirense, y son las festividades del Santo Cristo de la Grita, que está próximo en estos días. Y bueno, tenemos aquí una representación de la Grita que nos acompaña. Nos trajeron estas bellezas, es un aporte, hoy no es día de emprendedores, y esta belleza, mire, pero nos mandan un aporte desde la ciudad de La Grita, y vale la pena, por supuesto, hacerle el agradecimiento a Eduardo Antonio Toño Vega, quien representa a Café con Pan, Dulce Merlot y Panadería Glomar. Son 3 panaderías que están en La Grita. Eduardo nos envía estas bellezas de pan campesino y quesadillas. Y quesadillas propias de La Grita, que son una delicia.
Muchas gracias a Eduardo Antonio y el micrófono es suyo, Daniel, para que nos explique brevemente qué tiene previsto La Grita para las festividades del Santo Cristo. Bueno, mis amigos, ya desde hace más de 15 días La Grita está en prefiesta, fiestas patronales. El día 2 es el día de la Virgen de los Ángeles, patrona de La Grita, 440 años de presencia en La Grita, y el día 6 de agosto es el día del Santo Patrón. Ya están llegando muchos peregrinos, caminando, transitando. El pasado 28 salieron de la capital de la República, 36 ciclistas con destino a La Grita, ya van en el día de hoy en la cuarta etapa, y también del Ecuador y de Bogotá vienen personas caminando con unas cruces. Admirable. Para venir a rendir el tributo al Santo Cristo Milagroso de La Grita. Allí les esperamos con los brazos abiertos y la familia de TRT no se va a quedar por fuera. Allí los esperamos. Excelente. Bien, muchas gracias Daniel, muchas gracias Pietro, muchas gracias a ustedes amigos por la sintonía, por acompañarnos en Un Mundo de Economía. Nos retiramos, no sin antes invitarlos, por supuesto, a que nos acompañen mañana y el viernes en nuestro programa. Y recuerden que hoy, más que nunca, la economía como principio y conocimiento adquiere mayor relevancia en nuestras vidas cotidianas. Razón de sobra para estar en lo mejor posible informado del tema que nos compete. Hay que conocer de economía para desempeñarse de forma correcta. Amigos, muchas gracias. Tengan ustedes la mejor tarde posible y muy buen provecho. Hasta la próxima.